Derivadas. Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla. División de Ingeniería Mecatrónica. Asignatura de Cálculo Vectorial. Derivada en un punto. La derivada de una función f de x en un punto x igual a es el valor del límite, si existe, del cociente incremental cuando el incremento de la variable tiende a cero. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nosotros vamos a tener un incremento en el eje de las x, el cual vamos a analizar. ¿De qué manera? Vamos a ver cómo ha cambiado una función f de x respecto a este eje en un incremento que tienda a cero. Interpretación geométrica de la derivada. Cuando tenemos un diferencial, una diferencia h que tiende a cero, en el punto Q tiende a confundirse con el punto P, tomando en cuenta que el punto Q es el principio de donde vamos a evaluar y P es el punto final. Entonces la recta secante tiende a ser una recta tangente, ya que está tocando a la función en un solo punto, a la función f de x en P. Por lo tanto, el ángulo de A tiende a ser beta. La pendiente de la tangente de la curva en el punto es igual a la derivada de la función en ese punto. ¿Qué estamos haciendo? Estamos de la misma manera que nosotros podemos sacar una pendiente, nosotros estamos derivando, ya que la única diferencia entre sacar la pendiente entre dos puntos y una derivada es que la pendiente van a ser dos puntos fijos y en la derivada vamos a tener una diferencia entre un punto y otro que tiende a cero. Por lo tanto, vamos a sacar una pendiente más exacta y más cerrada, que pues de la misma manera va a ser una curva tangente a la función. La derivada también se puede interpretar como una función. La función derivada es una función f de x, es una función que asocia a cada número real de su derivada si es que ésta existe y se expresa por ese f' de x. Aquí podemos ver la expresión general de las derivadas, donde f' de x es igual al límite de h, donde h es la diferencia entre nuestro punto Q y P, que tiende a cero. Y f' de x va a ser el cociente teniendo como numerador a f de x más h, menos f evaluado solamente en x, ignorando h, y como cociente a h, que es nuestro diferencial. Derivadas inmediatas. También podemos encontrar varios métodos de derivación que nos van a entregar la derivada inmediata de una función f de x. Dentro de las derivadas y sus variantes podemos encontrar a la derivada de una constante que siempre va a ser 1, a la derivada de x dependiendo de, de cómo esté elevada x, va a ser lo que nos va a dar la derivada de una potencia, de una raíz, la derivada de una suma, derivada de un producto y la derivada de un cociente. También podemos encontrar derivadas exponenciales y logarítmicas. La derivada de una función exponencial f de x igual a la u, al ser derivada tenemos a f' de x igual a u' multiplicado por a la u por el logaritmo natural de a. A es nuestra base, es el número que vamos a operar. La derivada de la función logarítmica va a ser f de x igual al logaritmo de a por u. Este sería nuestra f de x normal. Al momento de derivarla, tendríamos f' de x igual a u' sobre u por el logaritmo de a por e, el número natural. Y la derivación logarítmica, la cual es y' es igual a v' por logaritmo natural de u más v por u' sobre u, todo esto multiplicado por y. Dentro de las derivadas también podemos encontrar derivadas trigonométricas, las cuales son derivadas de funciones que ya están establecidas, como lo son seno, coseno, tangente. Muy bien. La derivada del seno de x, por ejemplo, sería coseno de x. La de coseno sería menos seno, por lo tanto podemos darnos cuenta de que están interrelacionadas entre sí. Como también podemos encontrar el de la tangente y la cotangente, encontramos el arcoseno y el arcocoseno.
y el arco tangente de la misma. Dentro de otras derivadas o otras herramientas que nos pueden ayudar para la resolución de derivadas podemos encontrar la regla de la cadena, la derivada de una función inversa, derivadas sucesivas, derivación implícita, la diferencial de una función y derivabilidad. La derivada como tal puede tener muchas funciones y muchas aplicaciones, como el de la recta tangente, la recta normal, el crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, optimización, concavidad y convexidad y puntos de inflexión. Dentro de las derivadas también vamos a encontrar teoremas que nos van a ayudar a comprender qué es lo que está pasando, como lo puede ser el teorema de Rolle, teorema de Lagrange, teorema de Cauchy y la regla de L'Hopital. Integrales. La integral definida es un conjunto de las infinitas primitivas que pueda tener una función. Se representa por f(x) en d de x. Si la integral de x diferencial de x y la integral es el signo de la integral. F de x es diferencial de x e indica cuál es la variable de integrabilidad de la función que se integra. C es la constante de integración y puede tomar cualquier valor cualquier valor numérico real. Una integral indefinida es la suma de la función y es igual a la suma de las integrales de esas funciones. Ok, una integral indefinida va a ser la suma de dos integrales y dos funciones distintas. Y la integral del producto de una constante por la función es igual a la constante por la integral de la función. Movimiento sobre una curva. Es cuando una partícula se ve obligada a seguir una curva determinada. Un ejemplo es cuando un automóvil se ve obligado a seguir una carretera, entre otros ejemplos. En el caso de un vínculo liso, sin razonamiento, la fuerza de reacción es perpendicular a la trayectoria. El movimiento a lo largo de la curva, el vector tangente a la trayectoria está definida por la propia curva, por lo que la partícula se puede cambiar su dirección en la forma que el alambre se lo permita. Esto se consigue estudiando la aceleración tangencial y la variación de la distancia recorrida sobre la curva. La curvatura. La curvatura en matemáticas se refiere a cualquiera de una serie de conceptos vagamente relacionada con la diferencia de áreas en la geometría. Es prácticamente de cómo se va a doblar haciéndose más aguda o más gruesa la longitud en la que se dobla la curva. Cualquiera de estos conceptos utilizados en curvatura está correctamente bien utilizado. Geometría diferencial de curvas, radio de la curvatura, tensor de curvas, forma de la curva, entre otros. La curvatura dentro del cálculo vectorial. Un uso importante del parámetro longitudinal del arco es hallar la curvatura, o sea, qué tan aguda se torna la curva. Por ejemplo, en la figura de abajo se ve cómo se dobla más agudamente en P que en Q, y se dice que la curvatura es mayor en P que en Q. Otro buen ejemplo sería el de un círculo. Un círculo tiene la misma curvatura en todos sus puntos. La curvatura y el radio del círculo están relacionados inversamente, es decir, un círculo con un radio grande tiene una curvatura pequeña, y un círculo con un radio pequeño tiene una curvatura grande. Existe una función para calcular la curvatura, la cual se representa en el diagrama de abajo. La función entre 1 más la función, todo eso elevado a las 3 medios.